Buenas tardes, voy a pasar a explicar ahora ya el proceso de forward. Entonces hemos visto que si no nos coberturamos perdemos 15.000. Si nos coberturamos mediante préstamo y ahorro bajo ciertas condiciones de tasa y plazos, podemos coberturarnos, aunque en este ejemplo va a ser todavía en 5 meses. ¿Y qué puede ofrecer el banco con respecto al forward? A ver, vamos a suponer que hacemos una transacción de forward con el banco. Este es el banco y este es tu empresa. Lo que tú quieres es coberturarte, por lo que sabes que China te va a pagar. China pagará los 3 meses, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuánto va a pagar China? $100.000. Entonces a ti te preocupa estos 100.000. Cuando los conviertas a soles, viene tu preocupación, ¿cierto? Porque el tipo de cambio va a variar. Entonces, ¿qué haces? Haces una transacción de forward con el banco. Van a hacer un contrato de forward con el banco, tal que el banco te va a cotizar una tasa forward. ¿Qué es la tasa forward? Es la tasa que te va a cotizar al día de hoy, pero que se va a respetar hasta los 3 meses. O sea, es un tipo de cambio fijo. Es una tasa, un tipo de cambio fijo. ¿Sí? Es un tipo de cambio fijo que te va a cotizar el banco y que se va a mantener de aquí hasta los 3 meses. Cuando lleguen los 3 meses y tú quieres cambiar los $100.000, se va a respetar el tipo de cambio que han acordado el día de hoy. Entonces de eso trata la tasa forward. Ahora, este tipo de cambio fijo tiene una fórmula que es así. Es tipo de cambio hoy, que le llaman spot también, por si acaso también se llama así. ¿Ya? Tipo de cambio hoy por 1 más la tasa en moneda nacional de ahorro. ¿Sí? Ok, todo esto, a ver, esto entre 1 más la tasa en moneda extranjera de préstamo. ¿Ya? Y todo esto que voy a colocar en rojo, ¿ya? Todo eso elevado al plazo, que tiene que estar en días entre 360. A ver, déjenme un poquito aquí y vamos a esto ponerlo como superíndice. Ahí está. Listo. Esto es. Entonces, veamos lo que esperamos recibir, o sea, contra lo que nos vamos a comparar si perdemos o ganamos 305.000. El plazo tiene que ser los 3 meses. ¿Y esto, por qué? Porque a los 3 meses recibirás los $100.000 que vas a cambiar con la tasa forward. Entonces este plazo en 3 meses tenemos que ponerlo en días, 90 días. Ahora bien, vamos a hacer la fórmula. El tipo de cambio hoy es 305 por la potencia de 1 más la tasa en moneda nacional a 90 días es esa, ¿sí? Entre la tasa 1 más la tasa en moneda extranjera a 90 días es esa, y ahora esto lo elevo a los 90 entre los 360. El tipo de cambio sale 2.989. Ahí está, 2.989. Ya, esta es la tasa que el banco nos está cotizando. Entonces, cuando lleguen los 3 meses, el banco, ¿cuánto va a recibir? Los 100.000 que tú le vas a pagar. ¿Sí? China te va a pagar y tú vas a darle al banco esto. En esa fecha, cuando lleguen los 3 meses, tú vas a recibir al tipo de cambio 2.989, los 100.000. O sea que sería los 100.000 por
la tasa. Quiere decir que tú vas a recibir 298.900 soles. Entonces, antes la cobertura, o sea, ya aquí ya estás coberturado. Solo habrá que ver si te beneficia o no. Antes la cobertura, sin cobertura, perdón, la pérdida era de 15.000. Pero con esta cobertura vamos a ver, tú recibes esto, pero lo que esperabas recibir era esto. Entonces estás perdiendo 6.100. ¿Sí? Claro, 6.100 versus 15.000, pues te conviene perder 6.100. Esto es lo que tú harías con el banco, ¿no? Es una cobertura, sí, no es una cobertura completa como esta, no lo es. Pero ojo, esta cobertura también tiene sus limitaciones, como les dije, con respecto al plazo y con respecto a la tasa. Entonces ya sería cuestión que tú vayas evaluando si no quieres hacer nada, si te quieres coberturar de esta forma o de esta forma, ya sería cuestión de que vayas haciendo números. Ahora, también ten en cuenta que la suposición siempre es que es contra un tipo de cambio de 2.9. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio no es 2.9, si el tipo de cambio hoy no fuera, perdón, si el tipo de cambio en el futuro no fuera de 2.9 y fuera de 3.1, ¿sí? Si en el futuro, voy a ponerlo así, si el tipo de cambio en el futuro fuera de 3.1, a este tipo de cambio que te está dando el banco ya perdiste. ¿Por qué? Porque siendo el tipo de cambio en el futuro 3.1 y tú has quedado con el banco en 2.989, estás perdiendo dinero, ¿sí? Pero es que el futuro es algo que no podemos predecirlo, o sea, podemos especular que esto va a pasar, pero si realmente no pasa, habrás perdido dinero. Entonces ten en cuenta eso al momento de hacer este tipo de cosas, porque mucho va a depender de lo que tú creas que va a pasar. Si tú crees que va a pasar esto, dirás, bueno, me conviene. Pero no te va a convenir si esto es así, mira. Solo cambiando esto. Si no te hubieras coberturado, hubieras ganado más plata, porque obviamente está subiendo el tipo de cambio. Los 100.000 ahora es esto, pero en el futuro va a ser esto, obviamente estás ganando. Si tú no pensabas que esto iba a pasar y haces una cobertura forward y el banco te cotiza esto, simplemente vas a perder 6.100 versus lo que no hubieras perdido si no hubieras hecho nada. Entonces hay momentos donde te va a favorecer, ¿no? Por ejemplo, si peor aún, si sube a 3.3, sigues perdiendo lo mismo. Entonces, pero te conviene si es 2.9. ¿Por qué? Ahí sí te conviene porque estás perdiendo menos, ¿no es cierto? Y mientras sea más bajo todavía te va a convenir más porque estarás perdiendo la misma cantidad, pero tu cobertura significará mayor, ¿no? Entonces, mucho va a depender de la especulación que tú hagas con respecto al tipo de cambio, ¿sí? Y estos valores, bueno, al variar, obviamente van a tener un impacto en lo que va a salir del forward. Ok, espero se haya entendido de qué trata el forward, espero se haya entendido también cómo se hace para calcular y por qué el forward nos conviene en un momento y también puede ser que no convenga, mucho depende de la especulación de qué es lo que va a ocurrir. Muchas gracias, que tengan buen día.